Vamos a tratar un tema que tal vez usted no haya escuchado este término, o tal vez sí, pero a mí me parece muy importante, sobre todo en esta época, para quienes nos van a ver en diferido. Estamos en el mes de junio, julio, y ya estamos a punto de terminar un año escolar. Muchos bachilleres pues ya han decidido de pronto irse del país o simplemente cambiar de estado para poder estudiar cualquier carrera, y esto definitivamente comienza a transformar el núcleo familiar. Ya cuando empiezan a ser mucho más grandes, entonces ya empiezan a tomar sus propias decisiones, pero también cuando se casan, también cuando se van, como les dije, fuera del país. Es decir, hay muchas maneras en las que los padres pueden sentir este síndrome del nido vacío. Por eso yo he invitado, porque ya lo había conversado en anteriores oportunidades con ella, a la psicóloga Yoseimar Salinas. Ella nos va a hablar precisamente, nos va a explicar de qué se trata este síndrome, pero antes de esto yo quiero que mostremos ahí en pantalla cómo quedó esta encuesta que les comentaba yo al principio, donde pregunté qué emociones crees que predominan cuando los hijos se van de casa. Y yo veo ahí, bueno, veo poco. Juan, si tú me ayudas con esto, porfa, porque estoy viendo el monitor donde está eso. Eso, ahí sí lo veo bien. Tristeza y soledad 25%, orgullo y satisfacción 42%, miedo al cambio 25% y libertad un 8%. Es decir, aquí estamos hablando de orgullo y satisfacción un 42%, pero si nos ponemos allí a ver el tema del cambio y el tema de las tristezas, hacen un 50% entre estas dos opciones. Que, bueno, vamos a comenzar por ahí. Así es que se siente. ¿Esas son algunas características de este síndrome? Sí, tal cual. Es una de las características, inclusive esa parte que fue la que arrojó más ponderación, debería ser considerada como que esos sentimientos que deberían existir en los padres, por el hecho de transformar, digamos, esa tristeza, esa ausencia, en satisfacción por el progreso de sus hijos. Ahora, que cuando hablamos de síndrome pudiésemos decir, wow, pero qué palabra tan, ¿sabes?, tan fuerte de pronto. ¿Por qué se le llama síndrome? ¿En qué momento comienza a ser un síndrome? Ok, primero es considerar que el síndrome del nido vacío no es una enfermedad. Okay, eso es lo primero a considerar. Es simple y llanamente una etapa del ciclo de vida familiar. Lo que pasa es que, claro, se le coloca ese nombre o esa ponderación como tal por el hecho de que, fíjate, lo dice metafóricamente el nido, que viene a ser el hogar, y vacío por la ausencia de los hijos. Sí. Por eso el nombre. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá obviamente los padres como tal empiezan a manifestar esos sentimientos contradictorios de insatisfacción, de, digamos, soledad, Claro. por la independencia de sus hijos. Recordemos que esa independencia puede ser por estudio, se van a otro estado, otro país, por, digamos, en el ámbito laboral, o hasta también porque su familia como tal, o sea, el hijo quiere formalizar una familia. Exacto. Entonces, eso ya es un cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que, digamos, hay que reestructurar nuevamente esa dinámica familiar porque cambia por completo. Claro, pero yo pudiese pensar que eso pudiese ser como una especie de duelo. Es un duelo. Claro, es parecido. Inclusive los síntomas son tal cual como un proceso de duelo. Sí, hablemos de eso. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas, tenemos la tristeza, la soledad, digamos la desesperanza, todo ese proceso de donde empiezas a sentir que ese sentido de vida ya no lo tienes porque estabas tan dedicado a tus hijos que todo era por ellos. Entonces te empiezas a sentir aislado de ese núcleo. Claro, te arrancaron algo. Exactamente, eso es un parte del proceso. Por eso es que los síntomas son similares a ese proceso de duelo por separación. ¿Por qué? Porque vas a manifestar shock, un shock emocional, la negación, hasta que llegues al proceso de aceptación, que es lo considerado y lo que debería, digamos, se debería trabajar. Claro. ¿Okay? Que acepten que es una etapa de vida y que va a pasar. Y todos vamos a pasar por eso. Ahora, esto pasa sobre todo cuando los papás, mamá o papá, se quedan solos, cuando los hijos se van, o también puede pasar estando en pareja, o sea, que la pareja esté conformada, igual se van los hijos, lo sienten al mismo tiempo, cada uno lo siente de manera distinta. ¿Cómo funciona en este caso? Fíjate, quienes padecen como tal el síndrome del nido vacío son los padres, ¿ok? Exacto.
netamente papá y mamá, por eso se llama el síndrome nido vacío. ¿Qué ocurre acá? Muchas veces quien lo manifiesta más es la mujer, ¿ok? Porque sabes que como mujeres somos muy emocionales. Sí. Pero ambos padres van a manifestar esta etapa, pero de diferentes formas. Ya sea que estén en una familia monoparental o que ya esté consolidado en una relación, pero ambos las van a presentar, pero a su manera. Claro, cada uno a sus tiempos también. Exacto, todo a su tiempo, no siempre va a ser igual al otro, por eso es que vemos muchos choques, inclusive recuerdo, por lo menos en mi caso tengo a mi madrina, ¿ok? Mi madrina presentó esta situación porque sus hijos se fueron, sus 3 hijos se fueron, y a raíz de eso se trajo muchos cambios significativos, inclusive en su salud mental, lo cual tuvo que obviamente ser atendido. Pero con eso que trajo también el hecho de, digamos, de redescubrirse, de entender de que hay algo más. Empezó empezó a reactivarse en lo que es la parte de pilates, empezó a buscar otras actividades. Exacto, otras actividades para poder digamos, compensar esa ausencia. Claro, ella se mudó de su casa, ella no pudo estar en su casa. Ya fue otro proceso que le pegó, pero sin embargo, con el hecho de conversar constantemente, y ahorita la tecnología nos ayuda mucho con las videollamadas, eso también le ha ayudado mucho en el proceso.